Hola estudiantes, el día de hoy resolveremos los ejercicios del Demo Excova de la licenciatura Médico Cirujano. Como un pequeño aviso, al final del video les dejaré un par de ejercicios que no vienen en el demo y que les servirán mucho para ampliar su forma de ver el Excova. Bueno, para el primer ejercicio de español es el siguiente. Lee la siguiente frase y clasifica los enunciados entre los que representan la idea de la frase y los que no. La frase es: en un manicomio, Mario dijo, aquí ni están todos los que son, ni son todos los que están. Bueno, la primera, en el manicomio solo hay locos, podemos ver que no representa la idea de la frase. ¿Ok? La de en el manicomio hay pocos locos, tampoco la representa. Fuera del manicomio hay locos, sí, porque en la primera parte dice aquí ni están todos los que son, o sea que fuera de ahí todavía hay. En el mundo hay locos, entra en el mismo apartado de esto de que fuera hay, y en el manicomio no todos son locos lo representa la segunda parte de la frase que es ni son todos los que están. Segundo ejercicio de español. Lee el siguiente fragmento, haz clic en las palabras subrayadas y selecciona la opción que corresponda al sinónimo. Es lamentable mirar a Cristóbal fumar y beber en exceso durante las noches, pues parece vivir atormentado por los resabios que conserva su equivocada mocedad. Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar estas dos palabras subrayadas a sinónimos, ¿no? En resabios las opciones que nos da la mejor y la que mejor se adapta al texto es vicios. Y para mocedad, la que más se adapta es juventud. Bueno, en el tercer ejercicio de español nos dice: haz clic en los espacios marcados en amarillo y selecciona la opción adecuada en el uso de la coma. Y pues nos da diferentes textos, ¿no? En el primero de Oye Juan, uso esas dos comas, ya que estas dos partes se usa como vocativo. Y en los otros dos textos, los otros dos renglones, las dos comas se usan de forma de explicación. Por eso se pone antes de la explicación de que Analia es la hermana de Beatriz y que Venecia es la reina del Adriático. Obviamente va antes y después de la aclaración para hacer ese espacio de sonido, ¿no? Para el cuarto ejercicio de español dice: lee las siguientes oraciones acerca de cómo preparar agua de horchata, ubícalas en el recuadro de abajo según el orden de preparación y forma un párrafo coherente. Y pues nos da los distintos renglones que debemos de acomodar. Y bueno, la forma correcta para acomodarlo es la siguiente. Primero es enjuaga el arroz hasta que el agua salga transparente. Pásalo a un recipiente mediano y cúbrelo con agua. Deja que se remoje toda la noche. Vierte el arroz con su agua de remojo, la leche y el azúcar en la licuadora. Licúa hasta que el arroz esté bien triturado y vierte la horchata en una jarra, agrega agua y refrigera. Para el ejercicio número 5 de español dice: lee el siguiente texto sobre los incas y ubica la información marcada necesaria para completar la tabla. El texto que se nos presenta es el siguiente. Los incas fueron una civilización importante de Sudamérica. En el siglo VII fundaron Cusco, su ciudad principal. Sin embargo, el mayor desarrollo de esta cultura se dio entre 1450 y 1532. No implementaron la escritura, pero utilizaron un método de contabilidad denominado quipú. Cultivaban maíz, papa y coca. Además, obtenían leche, carne y lana de las llamas, alpacas que criaban. Ok, primero, la época predominante, no se vayan con la finta de que es en el siglo VII, se refiere más al año. Entonces está entre 1450 y 1532, ¿ok? La ubicación lo dice en Sudamérica. El legado, aquí deben de leer bien porque el texto dice que no implementaron la escritura, pero utilizaron un método de contabilidad. Entonces el legado es el método de contabilidad. La agricultura, sabemos que se refiere a toda la parte del sembrado y así. Entonces es el maíz, la papa y la coca. Y la ganadería se refiere más a los animales, no a lo que se obtiene de ellos. Por eso son las llamas y alpacas.
Bueno, en el ejercicio número 6 de español dice, lee las siguientes oraciones extraídas de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. En cada oración selecciona mediante un clic la expresión subrayada que representa una metáfora. Bueno, como pequeño recordatorio, lo que es una metáfora es atribuirle unas cualidades de una cosa a otra. ¿Ok? En este ejercicio solamente nos deja seleccionar 3, por lo que primero podemos intuir que es una por cada oración, ¿no? En la primera, de solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro, es de la que representa una metáfora, es los espejos de azabache de sus ojos, ¿ok? Porque la otra no le atribuyen las cualidades de una cosa a otra. Ahora, la segunda es, esta acacia que yo mismo sembré, verde llama, fue creciendo primavera tras primavera. Aquí, aunque no lo parezca, verde llama cumple la parte de la metáfora. En el tercer renglón dice, yo estaba abajo contigo, en el trigo amarillo y ondeante, goteando toda sangre de amapolas. Realmente las primeras dos partes subrayadas no representan una metáfora, más que la parte de goteando todo de sangre de amapolas. Bueno, ahora cambiando de sección a la parte de matemáticas, en el ejercicio número 7 dice, ordena los siguientes números fraccionarios de menor a mayor en los espacios vacíos. Bueno, este ejercicio realmente es fácil. De todas maneras, te recomiendo que si no eres bueno en fracciones, cada uno lo pases a números decimales. Aquí te los dejo. Y en base a eso, ya los acomodas de una mejor manera. Y el acomodo es el siguiente. Continuando con la parte de matemáticas, en el ejercicio 8 dice, calcula el valor del lado y el área de un triángulo equilátero que tiene perímetro de 90 centímetros y altura de 25.98. Ok, al ser un triángulo equilátero, sabemos que cada lado mide exactamente lo mismo. Entonces, si tiene un perímetro de 90, dividimos esto entre 3, porque un triángulo tiene 3 lados. Entonces, nos da que un lado mide 30 centímetros. Y el área solamente usamos la fórmula de base por altura sobre 2, que es la fórmula de un triángulo, y nos da este resultado. El ejercicio número 9 dice, en un depósito había 127 bolsas de harina, cada una con 60 kilogramos. Se sacaron 8 camiones de 12 bolsas cada uno. Calcula cuántos kilogramos de harina quedaron en el depósito. Ok, nos pide calcular cuántos kilogramos de harina se quedaron en el depósito. Entonces primero tenemos que saber cuánto salió. Si sabemos que 8 camiones se llevaron 12 bolsas cada uno, primero calculamos cuántas bolsas salieron. Entonces sabemos que salieron 96 bolsas. A esto le restamos las 127 bolsas que ya había dentro. Entonces nos queda que había un total de 31 bolsas que quedan en el depósito, pero nos pide kilogramos y cada una pesa 60. Entonces esto lo multiplicamos por 60 y nos da este resultado. El ejercicio número 10 dice, observa la recta numérica y ubica los números decimales. Y nos dan 3 números. Bueno, realmente este ejercicio también está muy sencillo. Nomás debemos de tomar en cuenta que cada rayita chiquita vale una décima. Entonces, la forma en la que se acomodan los números es la siguiente. El ejercicio número 11 dice, calcula el volumen del siguiente prisma. Y bueno, la fórmula de un prisma está muy sencilla, es largo por ancho por alto. Entonces es 3 por 2, 6 y 6 por 5, 30. El ejercicio número 12 dice, selecciona las partes de la figura que indica la fracción. Haz clic sobre las partes que elijas y si deseas desmarcar, haz clic nuevamente sobre ellas. Nos da el total de recuadros y nos dice que indiquemos la fracción que sea 2/5. Aquí lo que yo hago es primero calcular cuántos cuadritos hay y en base a eso multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 5. En este ejercicio hay 30 cuadritos, entonces lo que haces es 30 por 2, 60. Entre 5, 12. Entonces marcamos 12 cuadritos.
Bueno, en el ejercicio número 13 regresamos a la sección de español y dice: lee la siguiente noticia y ubica los conceptos subrayados que correspondan a las preguntas. Algunas preguntas pueden quedar sin respuesta. Ojo aquí, porque en su examen que les apliquen también pueden haber preguntas así, ¿ok? El texto que nos dan es el siguiente: los científicos han descubierto más de 700 planetas, entre paréntesis, miércoles 26 de febrero del 2014. La NASA confirmó hoy la existencia de 715 planetas fuera del sistema solar. Hace 20 años no se había hallado ningún planeta alrededor de la estrella, fuera de nuestro Sol. Los astrónomos utilizaron una nueva técnica de confirmación a través del uso del telescopio Kepler. 4 planetas de los recientes descubrimientos se encuentran en zonas habitables, donde no hace mucho frío ni calor excesivo. Bueno, por orden, primero es ¿quién dio la noticia? La NASA lo dio, por eso dice que la NASA confirmó. ¿Cuándo se dio la noticia? Lo dice en el primer renglón, el miércoles 26 de febrero de 2014. ¿Y cuál es la noticia? La existencia de 715 planetas fuera del sistema solar. ¿Por qué se hizo el estudio? No se especifica en ninguna parte, entonces hay que aprender a ver esos detallitos. Igual con la siguiente pregunta, con la que dice: ¿cuáles son las consecuencias de la noticia? Tampoco no especifica ninguna consecuencia, entonces también se deja sin respuesta. El ejercicio número 14 dice: lee el siguiente párrafo y selecciona mediante un clic las 3 frases subrayadas que consideres indispensables para resumir la idea principal del texto. El texto es el siguiente: los animales y los sueños. Todos los animales duermen, pero solo los mamíferos y las aves sueñan. Existen largas fases de sueño profundo separadas por fases de sueño paradójico o superficial. En estas últimas el cerebro está alerta y los ojos se mueven bajo los párpados. Durante los periodos paradójicos tienen lugar los sueños. Aquí, como una pequeña recomendación, es que practiquen su forma de identificar un resumen de un texto, ya sea cuando leen un texto digital o un texto físico. Les ayudará mucho para este tipo de ejercicios. Bueno, aquí las 3 frases que son indispensables para resumir el texto son: solo los mamíferos y las aves sueñan, existen largas fases de sueño profundo separadas por fases de sueño paradójico superficial, y durante los periodos paradójicos tienen lugar los sueños. Bueno, para el ejercicio número 15 dice: lee las oraciones, haz clic en los espacios vacíos y selecciona la opción adecuada de uso de las letras B o V. Bueno, aquí otro tip que se puede usar, aparte del de leer, es para las personas que son muy visuales, ver con qué letra queda mejor, si con B o con V. Bueno, algunas hierbas con B, hervidas con V, se usaban como medicina. Con su lengua bífida con B y viperina con V, hacía más daño que una víbora. Su movilidad con V y destreza sorprendían al público ávido con V. Bueno, creo que realmente la palabra que más puede resonar de estas 6 es la de ávido, ya que ávido con B tendrá que llevar H para indicar para describir al verbo haber, ¿no? Y cuando es con V se refiere más como a un entusiasmo de la gente, vaya. El ejercicio número 16 dice: se realizó una encuesta a adultos acerca de si saben usar el cajero automático de los bancos ATM. Observa la gráfica que muestra los resultados y clasifica los enunciados entre los que son interpretaciones correctas de la gráfica y los que no. Bueno, la primera interpretación dice: el porcentaje de los que saben usar el ATM disminuye cuando aumenta la edad. Los que saben usar el ATM se representa con el color verde y pues no disminuye, varía, entonces esta es incorrecta. El grupo de edad con mayor porcentaje de personas que no sabe usar el ATM está entre 65 y 70 años, entonces tampoco es, porque el que representa el color rojo es el que no sabe y pues no es el que tiene mayor porcentaje. Y por último, aproximadamente el 45% de los adultos entre 60 y 65 años no sabe usar el ATM. Bueno, esta es correcta
porque si observamos la gráfica, los que no saben usarlo están aproximadamente en el 45%. El ejercicio número 17, regresando otra vez a matemáticas, dice: simplifica la siguiente operación algebraica, en el recuadro blanco verás tu respuesta. Ok, aquí otro tip, y más bien lo van a usar en su examen, es el modo de usar el exponente. Ok, el exponente se pone con ese simbolito y se pone con un teclado con Alt y luego presionando los números 9 y 4. Ok. Y regresando al ejercicio, tenemos una ecuación elevada al cuadrado. Entonces, recordando, los coeficientes cuando están elevados al cuadrado también se elevan al cuadrado, ¿ok? Pero si tenemos una incógnita, en este caso la x y la y, elevado a algo, eso solamente se multiplica por lo que está elevando a todo, ¿ok? Entonces nos va a quedar 9x a la menos 8y a la cuarta. El ejercicio número 18 dice: calcula el valor de x para la siguiente ecuación lineal. Y bueno, este ejercicio está sencillito, más como un tip para evitar confusiones y así. Le recomiendo sí usar la hoja que les dan en el examen, porque el cálculo mental a lo mejor por los nervios te pueden fallar y todo eso. Y tal cual es un despeje sencillo, donde si un término está restando, al otro lado pasa sumando, y igual al revés, ¿no? En ese ejercicio el resultado es 3. El ejercicio número 19 dice: dada la ecuación de la recta y es igual a 2x menos 2, calcula el valor de la función para x es igual a menos 1, elige la gráfica que corresponda a dicha recta. ¿Ok? Para el inciso 1, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de x en la función, en la ecuación que nos dan. ¿Ok? Entonces es x vale menos 1, entonces es y es igual a 2 por menos 1 menos 2. Esto nos da un resultado de menos 4. Ok, y para el inciso 2, elige la gráfica que representa dicha recta, es la gráfica 3, porque cuando x vale menos 1, el resultado, como ya lo sacamos, es menos 4 en y. Entonces es esta gráfica. El ejercicio número 20 dice: escribe la forma desarrollada del siguiente polinomio. En el recuadro blanco verás tu respuesta. Ok, aquí igual, el simbolito de exponente se pone con alto 94 y aquí es un binomio al cuadrado. La fórmula del binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más y, o sea, más el segundo término al cuadrado. En este caso, el resultado es el siguiente. El ejercicio 21, y ya pasando con una asignatura nueva, la de Ciencias Naturales, dice: clasifica los animales según al grupo que pertenecen. Nos dan 5 animales y son 3 columnas: reptiles, anfibios y mamíferos. Primero vamos a describir qué son los mamíferos. Bueno, principalmente el nombre de mamíferos viene a que estos animales, este grupo de animales, tiene glándulas mamarias. Entonces, es lo que los caracteriza, ¿no? De estos 5 animales, entre la iguana, la lagartija, la rana y la víbora y la salamandra, no hay ningún mamífero, ¿ok? Entonces todo se va a repartir entre reptil y anfibio. Ahora, la forma más fácil de poder separar a estos dos, ya que se suelen confundir mucho, y más la rana, por ejemplo, es que los anfibios tienden a vivir y pueden vivir tanto en agua como en superficie, ¿no? Y los únicos 2 animales que cubren esto es la rana y la salamandra. Entonces todos los demás son reptiles. El ejercicio número 22 dice: un conductor circula a 20 metros sobre segundo, ve un obstáculo, pisa el freno y transmite una aceleración de 6.8 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la distancia que recorrerá desde que pisa el freno hasta detenerse y elige la unidad que corresponda. ¿Ok? En este ejercicio yo usé esta fórmula. Y bueno, sabemos la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo,
sabemos la velocidad final porque dice que llega hasta el punto donde frena, o sea, donde se detiene. Sabemos la aceleración, que en este caso es negativa porque está desacelerando. Y lo que ocupamos es despejar el desplazamiento. Despejado nos da lo siguiente y ya realmente solo damos un resultado con la calculadora. El ejercicio 23 dice lo siguiente: observa la gráfica y calcula un instante posible en el que la velocidad del móvil es de 11.25. Ok, realmente aquí no es aceleración, solamente es distancia. Entonces lo que tenemos que aquí calcular es cuando las líneas están en una línea diagonal, por así decirlo, ¿no? En la primera parte de la gráfica, lo que tenemos que hacer para comprobar si no es en ese momento es calcular la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo, ¿no? Entonces es 30 menos 0 entre 2, que es el tiempo, serían 15 metros sobre segundo, entonces ahí no es. Por ende tiene que ser en la segunda línea en diagonal, ¿no? Vamos a comprobarlo. 75 menos 30 entre 4, ¿por qué 4? Porque es 10 menos 6. Entonces 75 menos 30, 45. Entre 4 es 11.25. Entonces está esta velocidad en el intervalo de entre 6 a 10 segundos. Por recomendación siempre pon en medio el 8. El ejercicio 24 dice: clasifica los animales según sean ovíparos o vivíparos. Bueno, ovíparos es que nacen a partir de un huevo y vivíparos es que nacen a partir de la madre, ¿no? De un vientre. Aquí no hay mucho que explicar. El cocodrilo y el pavo real ponen huevos. El delfín, la ballena y la jirafa proceden de la madre, las crías, ¿no? El ejercicio 25 dice: determina los valores que faltan en la reacción química para tener una ecuación balanceada. Bueno, realmente no puedo explicar muy a profundidad cómo se balancea una ecuación. Lo haría más por tanteo. Preferiría que lo hicieran por tanteo, es más rápido, es el método más rápido que el algebraico o cualquier otro. Entonces prueba y error los valores que les da, pero si son muy observadores podrán darse cuenta que esta reacción es la reacción de la fotosíntesis y que realmente todos los valores que tiene o que le faltan son puros 6. El ejercicio 26 dice: clasifica las características de distintas civilizaciones del mundo antiguo según la cultura a la que correspondan. Y bueno, realmente espero que para este examen investiguen un poco sobre estas civilizaciones y obviamente aquí se pueden dar cuenta que estas cinco características todas pertenecen a Egipto, pero obviamente en tu examen te pueden preguntar de la cultura china, de India, de Mesopotamia. Entonces también es importante que le des una repasada. O a esas culturas de México también te pueden llegar a preguntar. El ejercicio 27 dice: observa el siguiente mapamundi y ubica las regiones naturales en los países o zonas, puntos que corresponda. Y te da 3 regiones y bastantes puntos para poder colocarlas. Está la tundra polar, bosque boreal y selva tropical. En otros demos de distintas carreras, igual del Excova, vienen las distintas variables, así que te recomiendo ver los siguientes videos que se estén publicando. En este caso, tundra polar es la parte que está más arriba en la parte de Canadá. El bosque boreal es por la parte de Europa, pero arriba de donde está el mar Mediterráneo, más o menos. Y la selva tropical se encuentra más al sur de América, perdón. El ejercicio 28 dice: clasifica los países según el bloque económico al que pertenecen. Y te dan 5 países. Estos países igual pueden variar
y tienen también distintos bloques económicos, ¿no? Está el Mercado Sur, el Tratado de Libre Comercio y el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico. ¿Ok? También aquí, si pueden y tienen el tiempo, les recomiendo mucho que chequen los distintos países, porque también está la Unión Europea, te llegan a preguntar y checar, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, todos sabemos que son 3 países principales: México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, México y Estados Unidos a Tratado de Libre Comercio, ¿ok? Perú es parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. No confundirlo con la parte de Mercosur, ¿ok? Porque aquí sí entra Venezuela y Uruguay, pero Perú no. El ejercicio 29 dice: observa el siguiente mapa de la República Mexicana y ubica las 3 capitales en los puntos que corresponden. Ok, bueno, les voy a dejar la respuesta, pero les quiero recomendar la aplicación que se llama Ceterra. Realmente ayuda mucho a poder aprender todos los estados. El ejercicio 30 dice: observa la línea del tiempo y ubica los acontecimientos de la Edad Media en el periodo del que corresponda. Okay. Aquí investigué y no sé si esté mal el lugar que yo investigué o esté mal el Excoba, pero la invasión musulmana me parece que es más como por el 700, pero me marca bien que está bien del 400 al 600. Entonces ahí, ojo, cuidado con eso. El establecimiento del Imperio de Carolingio, ese sí es de entre 600 y 800, y la caída de Constantinopla es lo más contemporáneo, entonces es de 1200 a 1500. Bueno, ahora pasando con la parte de física, el ejercicio 31 dice: observa la gráfica de una pelota de béisbol que sale despedida de un bate con una velocidad horizontal de 25 metros sobre segundos durante 0.25 segundos. Calcula el alcance de la pelota y la velocidad cuando llega la pelota a su altura máxima. ¿Okay? Para calcular el alcance, tal cual es distancia por tiempo, ¿no? Como tenemos la velocidad en x, podemos seguir esta fórmula tal cual. Entonces 25 por 0.25 da 6.25. Entonces, una vez sabiendo esto, contestamos el primer inciso. Para el segundo, te pide la velocidad en x cuando es la altura máxima, ¿no? Y para esto tenemos que comprender un fundamento importante del tiro parabólico, y es que la velocidad en x siempre se mantiene constante. La velocidad en y es la que cambia, ¿no? Entonces, la velocidad en x cuando está la pelota en su altura máxima va a ser la misma, 25 metros sobre segundo. Y para cuando está en altura máxima, la velocidad en y es 0. Tampoco me puedo meter tanto por temas de tiempo, pero tomen eso. Siempre que la pelota está en su punto más alto, en y su velocidad es 0. El ejercicio 32 dice: observa la imagen y calcula la magnitud resultante de la suma de vectores. Ok, y nos dan 3 vectores. Aquí lo que podemos hacer es una descomposición vectorial, pero te recomiendo más, por el tema del tiempo del examen, es que lo sigas, por así decirlo, con tu dedo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una línea diagonal y hay otras 2 que son rectas, ¿no? Entonces podemos empezar con la diagonal, con el vector 1, y en base a ese guiarnos sumándoles los otros 2 vectores, ¿no? El vector 2 sube 3 cuadritos para arriba, o sea, llega a menos 2,5, y el vector 3 va 3 a la derecha, entonces queda 1,5, ¿no? Y sabemos que para calcular el vector resultante es el primero, o sea, el valor de la coordenada en x al cuadrado más el valor de la coordenada en y al cuadrado, y le sacamos la raíz. Esto nos da el siguiente resultado. El ejercicio número 33 dice lo siguiente: clasifica los imanes entre los que tienen el campo magnético correcto y los que no. También estaría más complejo explicar las líneas del campo durante el campo magnético, pero realmente creo que esto de cierta manera es por cultura general, ¿no? La típica frase de polos opuestos atraen.
En la primera imagen podemos ver que los mismos polos se están atrayendo, entonces esa imagen es incorrecta. La segunda son dos polos opuestos que se repelen entre sí, entonces es incorrecta. Y la imagen número 3 se puede observar una especie de bobina, pero esta imagen sí es correcta. El ejercicio número 34 dice: calcula la masa de un cuerpo que se atrae entre sí con otra de 3.02 por 10 a la 8 kilogramos. Ambas se encuentran a una distancia de 182 metros y experimentan una fuerza de atracción de 2.21 por 10 a la menos 3 newtons. Elige la unidad que corresponda al sistema internacional. Bueno, primero la unidad, obviamente sabemos que es kilogramos porque nos pide calcular la masa. Para este problema ocupamos la siguiente fórmula, de la cual ocupamos despejar la masa 2, que es la que nos están pidiendo, ¿no? Y nos queda más o menos así, ya con los datos sustituidos. Una vez que está así, realmente en la calculadora del Excova es muy complicado hacerlo con los exponentes, entonces te recomiendo en este punto hacer simplificación de los puros exponentes, ¿no? Y te darás cuenta que se cancelan, entonces es más sencillo hacer la operación y pues da el siguiente resultado. El ejercicio número 35 dice: clasifica los enunciados acerca de los distintos tipos de movimiento según sean correctos o incorrectos. Y nos dan 4 enunciados. El primero dice: el desplazamiento es una magnitud escalar, ya que corresponde a la distancia medida entre el inicio y el final del recorrido. La segunda parte de este enunciado es correcta. El desplazamiento es tal cual eso, la distancia entre el inicio y el final, pero no es una magnitud escalar. De hecho, el desplazamiento a veces lo toman como vector. El segundo enunciado dice: si se suelta al mismo tiempo y desde la misma altura una roca pequeña y una roca grande, la roca grande cae primero al suelo. Este enunciado también es incorrecto, porque pongamos un ejemplo. A lo mejor en un experimento dejas soltar una hoja y una piedra. Obviamente la piedra va a caer primero, ¿pero por qué? Por la fricción del aire. ¿Okay? Entonces, como estudia la física, los movimientos es en el vacío. Y en el vacío todos los objetos caen a la misma velocidad. Entonces, este enunciado también es incorrecto. Existe un sistema de referencia absoluto para analizar los movimientos en el plano. Esto, así, incorrecto porque pues, realmente hay varias formas de analizar los movimientos. Y por último, durante una curva, si la rapidez se mantiene constante, también se mantiene constante la velocidad. Bueno, solamente aquí tenemos que resaltar la diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez no es un vector, no tiene dirección, por ende, esta sí se mantiene constante, a diferencia de velocidad, ¿no? Porque si fuera una línea recta, las dos a lo mejor sí se mantienen constante, pero al momento de ser una curva, ahí cambia. El ejercicio número 36 dice: clasifica las características según la función celular a la que pertenecen. Ok, son 5 características y las tenemos que poner en la columna de homeostasis, crecimiento e irritabilidad. Recordando lo que significa cada una de estas palabras, es que la homeostasis es el control del medio interno de un organismo, pero tiende a ser autónomo, ¿ok? El crecimiento es tal cual eso, el crecimiento del número de células o tu estatura, cosas así. Y la irritabilidad, a comparación de la homeostasis, es un acto, por así decirlo, como de reflejo, ¿no? O sea, ocupas un estímulo para generar esa respuesta. Entonces, la primera, acto de reflejo de protección del organismo contra estímulos dañinos. Tal cual, definición de irritabilidad. El control del medio interno del cuerpo depende de este factor, homeostasis. Protege a la célula de los cambios específicos del medio. Igual, homeostasis.
tendencia a mantener la estabilidad del medio interno de un organismo, tal cual, igual, homeostasis. Bueno, el ejercicio 37 dice, haz clic en los espacios vacíos y selecciona las características y ejemplos según sea el tipo de planta. Y pues hay dos tipos de clasificación que nos dan, que son las pteridofitas y las angiospermas. Primero, en la característica de las plantas pterófitas nos dan tres, que son poseen soros, primeras plantas terrestres y son dicotiledóneas. Bueno, la respuesta aquí es poseen soros, porque no son las primeras plantas terrestres. Y en la parte de que son dicotiledóneas, bueno, este concepto es más que nada como otra forma de taxón, otra forma de clasificar a las plantas. Entonces ninguna de estas cabe más que poseen soros. Y bueno, el ejemplo es cola de caballo, porque cumple las características de este tipo de plantas. Y pueden checar la información y realmente si les interesa más como el saber más de esta parte de botánica, lo pueden checar investigando. Y bueno, ahora con la de las angiospermas nos dan tres características, que tienen flores sin corola, tienen pistilo y estambre y tienen rizoma. Aquí la respuesta correcta es pistilo y estambre, aunque también el estambre se le llama corola, dependiendo si la planta es macho o hembra. Y como ejemplo nos dan esas tres opciones, el equiseto, el abeto o el cactus. Regresándonos un poco a las características de las plantas angiospermas, una característica de ellas es que producen un fruto. Entonces aquí el equiseto y el abeto no tienen ningún fruto, el cactus sí. Entonces el cactus es la única que entra en esta opción. Bueno, el ejercicio 38 dice, ordena las características según la etapa que corresponda en el proceso de respiración celular. Y bueno, nos pide que acomodemos las características según sea de la glucólisis, de la cadena oxidativa, el ciclo de Krebs o el transporte de electrones. Bueno, leyendo libros de esta parte de la respiración celular, puedo decir que de cierta forma no está muy bien especificado y que a lo mejor hay uno que otro detallito en cada una de esas características, pero está en aspectos generales están bien. Entonces, para la glucólisis se degradan los carbohidratos, ¿no? Para la cadena oxidativa se libera CO2 y se forma COA. En ciclo de Krebs se produce CO2 y energía, y en transporte de electrones se sintetizan 32 a 34 moléculas de ATP y H2O. El ejercicio 39 dice, observa la imagen y ubica las características o funciones según el órgano que corresponda. Y nos dan tres características o funciones. El primero es el órgano esponjoso dividido en lóbulos, humedece, filtra y calienta el aire y tapa de la base de la garganta. ¿Ok? Órgano esponjoso dividido en lóbulos, sabemos que son los pulmones. La característica de humedece, filtra y calienta el aire, eso es parte de la nariz. Y tapa de la base de la garganta, aquí te puedes llegar a confundir con tal cual ponerlo en la garganta, pero no, es la tapa, o sea, es la parte superior, o sea, esta parte. Y pues sí. El ejercicio 40 dice, haz clic en los espacios vacíos de las oraciones y selecciona la opción adecuada para completar la frase acerca de la genética. Bueno, y el primer renglón dice, al investigador Gregor Mendel se le considera el padre de la genética. ¿Ok? La hemofilia es una enfermedad ligada al sexo que se hereda. La anemia falciforme se produce por una alteración del tipo genética. No confundir con génica, lean bien. Bueno, el ejercicio 41 dice, clasifica los compuestos químicos inorgánicos según su función química. Y nos dan distintos compuestos, ¿no? Aquí es importante que estudien la parte de nomenclatura, ya que aquí lo pueden ver, no les ponen tal cual la fórmula química, sino les ponen el nombre, sulfuro de hidrógeno y carbonato de calcio. Y entonces por eso es importante. Para los ácidos, óxidos y oxidales, aquí les dejo las fórmulas. Y bueno, en base a eso ya podemos clasificar cuáles son qué, ¿no? Bueno, el carbonato de calcio es una oxisal. El óxido nitroso
es un óxido y el dióxido de silicio también es un óxido. El perclorato de potasio también es un oxidal y el sulfuro de hidrógeno, recuerden que todo lo que tiene hidrógeno es un ácido, ¿ok? El ejercicio número 42 dice, calcula cuántos moles de H2O hay en 6 gramos de esta sustancia. Y bueno, nomás tenemos que recordar que la fórmula para calcular los moles es la masa de la sustancia que se nos da, o sea, la cantidad de masa que se nos da, y entre el peso atómico, o sea, la masa de toda la molécula, ¿no? H2O, ahí abajo tenemos que vale hidrógeno vale 1 y oxígeno vale 16, entonces esto es 18, simplemente tenemos que hacer 6 entre 18 y esto da 0.3333. El ejercicio 43 dice, observa el compuesto y clasifica los enunciados relativos en los enlaces interatómicos según sean correctos o incorrectos. Bueno, nos presenta esta reacción que es calcio y flúor. Y bueno, nos dan 3 enunciados que tenemos que poner si es correcto o incorrecto. El primero dice, los enlaces se logran mediante fuerzas electrostáticas. Ok, ¿cómo sabemos si esto es correcto? Por la carga de ambos elementos. Podemos ver que el calcio tiene una carga positiva y el flúor una negativa, entonces esto es cierto. El flúor acepta un electrón, también es cierto, porque su exponente, como al no tener ningún número, se obvia que es 1. Y por último, la diferencia de electronegatividad entre los elementos permite la formación de iones. La diferencia de electronegatividad sí es 3. Lo pueden comprobar con una tabla. Y pues esto sí es correcto. El ejercicio número 44 dice, haz clic en los espacios vacíos y completa la fórmula semidesarrollada y el nombre del hidrocarburo. Bueno, aquí nos dice que completemos los espacios vacíos, se completan con números. Y bueno, tenemos que recordar que el carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces. Entonces, si por ejemplo el primero ya tiene dos enlaces, puede formar otros 2 enlaces con el hidrógeno. A comparación de la parte de derecha de la fórmula, donde los carbonos ya tienen 3 enlaces. Entonces solo les falta un enlace con un hidrógeno para completar sus 4 enlaces. Y bueno, recuerden que para la parte de el nombre, recuerden que se empieza a enumerar donde empieza los triples o los dobles enlaces. Y primero se ponen los grupos funcionales. En este caso es un metil. Son 2 metiles, por eso se le pone dimetil. Pero pues aquí no te especifica que pongas todo eso. Solo te pide la posición. Y contando los carbonos, sabemos que es el quinto y el sexto. Y el triple enlace se encuentra en la posición número 3. Bueno, y por último, el ejercicio 45 dice, un vino de mesa tiene una concentración de iones igual a 3.2 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Calcula su pH y elige su carácter según el valor obtenido. Bueno, recuerden que el carácter si es ácido, neutro o básico. Neutro es cuando el pH es 7. Cuando es menor a 7 ya es ácido. Y cuando es mayor a 7 ya es básico. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es regresarnos a la fórmula para calcular el pH. El pH se calcula con la siguiente fórmula. Y pues bueno, solamente lo metemos a la calculadora tal cual y pues nos da este valor. Por ende, es carácter ácido. Con esto ya acabamos el Excova. Pueden ver que tuvimos 45 de 45. Y bueno, ahorita les voy a presentar 2 ejercicios que no vienen en el demo, pero que les podrán llegar a preguntar. Bueno, aquí está el primero, que más o menos dice: la siguiente gráfica muestra la superficie de la tierra cosechada en hectáreas en un país centroamericano. Y nos pide contestar 2 incisos. El inciso A dice: aproximadamente cuántas toneladas se cosecharon en el año 1985. Y pues si nos vamos a la grafiquita, no se alcanza a distinguir bien, pero dice que son 15,000. Luego dice, en el inciso B dice: después de 1988, ¿en qué año se cosechó la menor cantidad? Y
es en el 1991. Y el segundo que les traigo dice, coloca el arco, la cuerda y el diámetro de la circunferencia. Y bueno, aquí es donde me despido. Muchas gracias por ver todo el video. Chequen los demás videos si quieren prepararse mejor para su examen de Excova. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente, estudiantes.